Queridos hermanos, estamos leyendo en la primera lectura esta semana el libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, que es la historia, como se leyó el primer día, por eso es bueno siempre recordar, ¿no?, las lecturas y conocerlas, ¿no?, si es posible. El primer día nos contaba, ¿no?, cómo surgió en aquellos días un hombre perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, y va contando pues cómo cuando llegó a Jerusalén este hombre, pues obligó a derribar el altar de Dios y a poner otros dioses, ¿no? De hecho, empieza precisamente así la lectura de hoy, ¿no? En aquellos días los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarles a sacrificar a los ídolos. Bueno, pues ya sabemos qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que llega a esa ciudad y obliga a los habitantes a que sacrifiquen a los ídolos, estos ídolos paganos que querían imponer el rey Antíoco, ¿no? Y pues Matatías se niega. Y en un arranque, ¿no?, de cólera y en un arrebato de ira santa, dice la traducción, ¿no?, corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Claro, cuando leemos estas cosas en el Antiguo Testamento, hay muchas personas que me dicen: padre, yo no entiendo el Antiguo Testamento. Bueno, pues es como si uno estuviese leyendo a veces un libro antiguo, y no hace falta irse a 3000 años antes. A veces no entendemos a nuestros abuelos. O sea, primero hay que ponerse en la situación, ¿no?, de que estamos hablando de un texto antiguo. Y segundo, y esto es muy importante, el Antiguo Testamento siempre se tiene que leer a la luz del Nuevo Testamento. Solo entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Hay que hacer una lectura en ese sentido muchas veces tipológica. ¿Qué significa tipológica? Una palabra un poco teológica. Tipológica, una lectura tipológica quiere decir que tenemos que buscar, ¿no?, en el Antiguo Testamento el tipo es una palabra teológica que se va a realizar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza existió. Ahora bien, es un tipo ¿de qué? ¿De quién? ¿Quién contenía dentro de sí el tesoro de los tesoros? La Virgen María. La Virgen María contenía dentro de sí. Por eso la llamamos Arca de la Alianza, a la Virgen María, en las letanías. Muchas de las letanías son tipológicas. Estamos diciéndole a la Virgen cosas del Antiguo Testamento. La mejor manera de quizá entender esto es ir a las letanías de la Virgen María e ir una por una e ir viendo cómo muchas de ellas son nos remiten al tipo en el Antiguo Testamento. Torre de David. Bueno, pues nos está refiriendo también otra lectura del rey David, ¿no? Bueno, pues en ese sentido se entienden muchas cosas que no se entendían entonces. Con esas dos claves, más o menos, yo creo que se puede entender el Antiguo Testamento. Primera clave, estamos hablando de un texto antiguo y por tanto la humanidad no estaba en la plenitud en la que estamos ahora. Y segundo, hay que hacer una lectura tipológica. Un ejemplo de lo primero, para que quede más claro todavía, es que, por ejemplo, el ojo por ojo y diente por diente. Padre, yo no entiendo el ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que hace 3000 años, ¿vale?, cuando Moisés dijo eso, ojo por ojo y diente por diente era bastante para lo que era entonces. Porque si te quitaban una oveja, el otro lo que hacía era matar a toda la familia. Y dice, no, ojo por ojo y diente por diente. Te quita una oveja, quítale la oveja. Pero no escales el asunto, ¿vale? Luego llegará Jesús, claro, y dirá, oye, amar al enemigo, pero no les pidas eso a los de hace 3000 años, que los pobres estaban todavía bastante salvajes, ¿vale? Con esas dos claves más o menos entendemos el Antiguo Testamento. Bueno, pues este Matatías cogió y dice que en un arrebato de santa ira corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar, que es lo que nos entran ganas de hacer nosotros a muchos de nuestros enemigos, ¿verdad? Padre, si es un arrebato de santa ira lo que yo tuve el otro día con mi vecino, con mi marido, con mi hijo. Si lo hizo Matatías, ¿por qué no lo puedo hacer yo? No, es santa ira.
Bueno, habrá que ver si es santa ira o es solo ira. ¿Cuál es la razón por la cual Matatías hizo esto y parece que es santa ira? Bueno, pues por lo que hemos dicho al principio. Estos hombres estaban encargados de hacer que el pueblo sacrificase a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un sustituto de Dios. Y en esto hay que reconocer que el Antiguo Testamento era radical. Si leemos el Antiguo Testamento con esto en la cabeza, entenderemos muchas de estas situaciones en las cuales, pero bueno, ¿cómo está tan justificada la violencia? En el Antiguo Testamento, siempre que la gloria de Dios, que la unidad de Dios, que el alabar a Dios y el amar a Dios está en juego y en peligro, está justificada la violencia. Me diréis, hombre, pero padre, ya bueno, eso lo entendemos nosotros ahora, pero en el Antiguo Testamento, que eran muy burros, lo que el Señor les decía para entonces, que es lo que podían entender, es: ponme a mí lo primero, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo primero. Y por tanto, todo lo que no sea eso, tienes que degollarlo. Y entonces se entienden muchas cosas, porque es Dios educando al pueblo de Israel y diciéndole: primero yo, no porque Dios sea egoísta, sino porque va educando al pueblo y le va diciendo: si no haces esto, te va a ir mal. Que es justo lo que pasa hoy en el Evangelio. Jesús se pone a llorar y dice: si comprendieras, tendrías paz. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero está oculto a tus ojos. Porque Jesús no lo hace en modo violento. Jesús no llega y atraviesa a los romanos por en medio como hace Matatías. No, ¿por qué? Porque viene a decir cómo hay que hacer las cosas, que ahora veremos cómo es. Pero el fin es el mismo: poner a Dios lo primero. Y si no ponemos a Dios lo primero, nos va a ir mal. Bueno, ¿qué es lo que hace Matatías entonces? Pues atraviesa a este hombre. Bueno, no lo dice así, pero ¿cómo lo dice? Porque más adelante dice: en su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Zimri, el hijo de Salú. Y uno dice: ¿qué le hizo Pinjas a Zimri? Porque hay que leer la Biblia con cabeza, ¿eh? Pues uno va ahora que todos tenemos el móvil, buscamos ahí: ¿qué le hizo Pinjas a Zimri? Y te dice el móvil, que es muy listo: lo que le hizo Pinjas a Zimri es que le atravesó por en medio con una lanza, cuando estaba teniendo relaciones con una extranjera. Y dices: madre mía, más violencia. Bueno, ¿por qué? Vamos a intentar entenderlo. Pues por la misma razón, exactamente la misma razón. Este Zimri, todo chulo, delante de Moisés, se cogió a esta extranjera, que no era, por tanto, del pueblo elegido, y tuvo relaciones con ella en el momento en el que había una gran plaga en el pueblo de Israel. Y claro, pues llegó este Pinjas y en otro arrebato de ira santa, en esa provocación de Zimri, no contra Moisés, sino contra Dios mismo, le atravesó, le mató. Y dice el libro de los Números, capítulo 25, que en aquel momento cesó la plaga. Vale, no entendemos lo del Antiguo Testamento, pero quedémonos con que es un tipo para entender lo que ahora nos quiere decir el Señor. Vamos con ello, que es lo que nos importa. ¿Qué es lo que nos quiere decir el tipo? El tipo de Matatías y el tipo de Pinjas matando y degollando a estos malhechores. Pues que a Dios hay que ponerle primero. Y para hacer eso, hay veces que hay que degollar lo que nos impide poner a Dios lo primero. Eso es lo que básicamente dicen los dos ejemplos. Y que si no lo haces, las cosas van mal, la plaga, o lo que estaba pasando con el rey Antíoco. Y que si lo haces, está bien. Por eso le llama santa ira. Bueno, muy bien. ¿Y qué hacemos con esto ahora? Pues vamos a intentar aplicarlo al Nuevo Testamento. ¿A qué nos suena eso de atravesar con una lanza? El costado de Jesús, que fue atravesado con una lanza. ¿A qué más nos suena? Al mensaje que le dio Simeón a la Virgen María. Una espada atravesará tu corazón. Luego quizá podemos entender, ¿no?,
el tipo del Antiguo Testamento en lo que Jesús nos quiere transmitir hoy. Porque lo bonito de esto es que el Antiguo Testamento, ¿no?, queda desvelado en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento a la vez queda enriquecido con el Antiguo Testamento. Este juego entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es lo que San Agustín decía, ¿no?, muy bellamente, no me acuerdo de la expresión concreta, ¿no?, pero no podemos abandonar el Antiguo Testamento. Esto es una herejía, se llama el marcionismo, una palabra muy rara, pero que significa intentar decir, uy, el Antiguo Testamento no lo entiendo. No, no lo entiendes porque no sabes leerlo. Pero el Antiguo Testamento tiene todo su sentido. ¿Qué quiere decir entonces esto de atravesar? Pues muy sencillo. Jesús está diciendo, cogiendo la imagen del tipo de Matatías y de Pinjas, para poner a Dios el primero hay que atravesar. Pero en este caso no hay que atravesar a nadie, que es lo que nos entra en ganas. Lo que nos hubiese gustado que Jesús nos dijese. ¿A quién hay que atravesar? A uno mismo. A uno mismo. Y es muy interesante porque en el caso de Jesús es a sí mismo, pero en el caso de una madre, que una madre sufre más cuando sufre su hijo, es a su propio hijo. Hay que sacrificar lo nuestro. Lo más propio nuestro hay que sacrificarlo. Es la lectura que está detrás de todo esto. Porque claro, las lágrimas de Jesús cuando ve Jerusalén y se da cuenta de que Jerusalén no quiere escuchar, ¿qué es lo que hace Jesús? No hace lo del Antiguo Testamento, no coge y atraviesa a los romanos. ¿Por qué? Porque en el fondo no termina de reparar esa violencia, el daño que está ocasionando. Jesús nos enseña que el amor es lo único que puede reparar el mal y el pecado. ¿Cómo se repara el mal y el pecado en el Antiguo Testamento? Con la violencia. Pero llega Jesús y dice, ya habéis aprendido ojo por ojo y diente por diente y una serie de lecciones que no teníais aprendidas. Ahora tenéis que aprender que la violencia tiene que ser contra nosotros mismos, no en el sentido de machacarnos o de no querernos, no. No, en el sentido de decir, para arrebatar el reino de Dios hay que hacer violencia, dice Jesús en otro momento. Tenemos que ser lo suficientemente fuertes, tenemos que ser lo suficientemente conscientes del amor de Dios, que tenemos que, como Jesús en la cruz, sacrificarnos, dejarnos atravesar. Eso es el amor. El amor es vaciarnos completamente, entregarnos del todo, darnos. Pero este darnos, que es un vacío, ¿no?, que experimentamos cuando amamos sin retorno, ¿no? Hay muchos pasajes en el Evangelio que nos hablan de eso, ¿no?, que a veces son un poco casi insultantes, porque dices, es que te pasas, Jesús, a la hora de decir que nos tenemos que entregar del todo. Claro, es que este vaciarnos del todo, este entregarnos del todo, es la única manera de sanar el mal. No es la violencia, es esta entrega del todo. En el caso de Jesús, Él a sí mismo, Dios a sí mismo, que se da del todo en Jesús, encarnado primero y luego crucificado, y en la Virgen María, que da a su propio Hijo, que le entrega hasta el punto de que en la cruz Jesús le dice, ya no soy tu hijo, a partir de ahora es Juan, es decir, nosotros. Jesús le dice, tienes que vaciarte completamente incluso de mí, lo cual es muy duro para una madre decirle eso, y más Jesús, que era un hijo como era, ¿no? O sea, la Virgen María por eso puede ser la madre de todos, porque se ha vaciado completamente, se ha entregado completamente. Y esa es la manera en la que Jesús salva al mundo. Y esa es la manera en la que nosotros también tenemos que salvar el mundo. Podemos hacer la aplicación, estamos en un mundo donde hay un montón de ídolos, y nos obligan a adorar esos ídolos, el ídolo de la fama, el ídolo de la riqueza, el ídolo del dinero, el ídolo, tantos ídolos de la belleza. Y Jesús nos dice, no vayas con una espada por ahí fuera, que es a veces lo que tenemos ganas, ¿no? No utilices la violencia, que no sirve de nada, no sana. La manera que hay es amar hasta el final, hasta que duela, entregarnos del todo. Y esto, pues con el mundo a veces queda un poco etéreo, pero cuando llegas a casa, pues ya está. ¿Cómo amas a
¿Cómo salvas a tu marido? ¿Cómo salvas a tus hijos? ¿Cómo salvas a tus nietos? Padres que no creen, claro. O sea, llorando solamente. Bueno, hay que llorar, Jesús lloró, pero luego se entregó. Jesús lloró viendo la situación, pero eso le animó a decir, me tengo que entregar del todo, vaciarme. Claro, esto, es que si entendemos esto, bueno, quizás es difícil entenderlo, porque en el fondo, queremos como ver la recompensa, pero es muy difícil ver la recompensa porque esto solo pasa después. O sea, Jesús muere y en la cruz grita, pero el Padre lo resucita. De alguna manera es lo que Jesús dijo. ¿Queréis verme? Cuando le dijeron los griegos, queremos verte, dicen los griegos. Había unos cuantos griegos ahí que estaban como eran periodistas, yo creo, estos, ¿no? O sea, querían hacer una entrevista a Jesús. Y entonces va uno de los discípulos, queremos ver a Jesús. Y este discípulo va a Jesús, quieren verte. Y Jesús dice, no hago entrevistas. Si quieren verme, Juan, creo que es capítulo 12, el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Esa es la manera de ver a Jesús. Jesús en el Evangelio de Juan es maravilloso porque está todo como en símbolo, ¿no? O sea, es todo como esa lectura muy rica en símbolos, ¿no? No le da una entrevista, le dice, ¿queréis verme? Ver cómo el grano de trigo muere y porque muere, da fruto. Por eso es difícil entenderlo en el sentido de que no lo vamos a ver. Yo muchas veces le digo a las madres, no lo vas a ver en este mundo a tu hijo convertido, lo vas a ver en la otra vida. Porque a veces nos hacemos la idea de que tenemos que ver aquí ya los frutos. Si vemos la historia de los santos, la mayoría de las veces los santos viven una vida que dice, Dios mío, o sea, yo le admiro, pero no le imito a este. Porque es que las pasa canutas, fatal, le dan por todas partes. Pero luego es santo, es lo maravilloso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una vida penosa, la de los santos. Es una vida entregada, es una vida sacrificada, es una vida sin sentido a veces. Pero luego da fruto. ¿Por qué? Porque es una vida por amor. Y si es verdadero amor, si es amor del auténtico, del bueno, como el de Jesús en la cruz, da fruto. Da fruto. Aunque nosotros no lo vamos a ver, pero tenemos fe para saber que tenemos que morir para luego resucitar. Pues esto es la lectura del Antiguo Testamento. Como ven, es muy bonito leer la Biblia así tipológicamente, ¿no? Y hacer una lectura profunda de lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Siempre aplicado a nuestro día a día. Que el Señor nos conceda atravesarnos a nosotros mismos en cada situación, en cada circunstancia. Que nos conceda la fuerza de llorar, pero también de amar. Cuanto más lloremos, más amemos, más nos entreguemos. Y luego esperemos. Que el Señor nos ha dicho que este método es mejor que el de la violencia, porque es Dios el que se encarga, porque el amor mismo tiene esta fuerza generadora. Por eso quizá se pueden entender a los santos, se puede entender a Juan Pablo II cuando gritaba, el amor es más fuerte, porque aunque el odio es terrible, la fuerza del amor es generativa, mientras que el odio se destruye a sí mismo. Ojalá lo sepamos aplicar en nuestro día a día. Que la Virgen que sufrió tanto viendo a su hijo atravesado, ¿no? Nos ayude en nuestro día a día a amar atravesándonos a nosotros mismos. Que así sea. Amén. Amén.